Buenas tardes. Bienvenidos al noticiero Maranata que transmite todos los días desde sus estudios en Radio Jerusalén. Shalom. Estamos interrumpiendo nuestra programación para llevarles las noticias de último momento. Hoy están pasando cosas extraordinarias. Suban el volumen de sus radios para que no se pierdan ningún detalle. Hoy es el cuarto día de la fiesta de los panes sin levadura. Para nuestros oyentes judíos, este es el día 18 del mes de Nisán, en tanto que para nuestros oyentes del siglo XXI, hoy es el domingo 20 de abril. Recuerden, por favor, que el día judío empieza al ponerse el sol. Para nuestros oyentes de México, esto puede ser un poco confuso, pues significa que el día 18 de Nisán inició a las 6 de la tarde del sábado 19 de abril. Todavía estaba oscuro cuando nuestros reporteros observaron cuando María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro llevando el ungüento con especias aromáticas. Pero se preguntaban quién quitaría la piedra de la entrada del sepulcro. Cuando llegaron, hubo un gran terremoto, porque un ángel descendió del cielo y removió la piedra. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Cuando vieron esto, los guardas temblaban de miedo y se quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: «No tengan temor, Jesús ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día». Cuando las mujeres se asomaron al sepulcro, vieron que estaba vacío. El ángel les dijo: «Vayan y díganles a los discípulos que Cristo ha resucitado y quiere verlos en Galilea». Volviendo, le dieron las buenas nuevas a los 11, pero a ellos les parecía locura y no les creían. Pero Pedro y Juan fueron corriendo al sepulcro. Juan corrió más aprisa y llegó primero y vio los lienzos, pero no se atrevió a entrar. Cuando llegó Pedro, entraron y vieron los lienzos y el sudario, y entonces creyeron lo que el maestro les había dicho. Ellos no habían entendido que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Pedro y Juan volvieron a contarle a los otros discípulos, pero María Magdalena se quedó llorando en el sepulcro. Cuando se asomó otra vez, vio a 2 ángeles que le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella les dijo: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: «Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré». Jesús le dijo: «María». Volviéndose ella, le dijo en hebreo: «Raboní», que quiere decir maestro. Jesús le dijo: «No me toques, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes». Marcos, nuestro reportero, nos confirmó que, en efecto,
Jesús se apareció primero a María Magdalena. Nos parece extraordinario que no se haya aparecido primero a sus discípulos, sino a una mujer. Un poco más tarde, mientras las mujeres iban por el camino, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: ¡Saludos! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan y avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Tenemos informes confidenciales de que los soldados romanos que estaban de guardia en el sepulcro, todavía atónitos, fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo: digan esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y les evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Fuentes fidedignas nos han informado que Jesús se apareció a Pedro en privado. ¿No es este el discípulo que negó 3 veces al Maestro? ¿Por qué querría Jesús verlo en privado? Más tarde, Jesús se apareció a 2 discípulos en el camino a Emaús. Ellos iban cabizbajos hablando de las cosas que habían sucedido los últimos días. De pronto, se les emparejó un forastero que les preguntó: ¿de qué hablan? ¿Por qué están tan tristes? No se daban cuenta que era Jesús. Y ellos le dijeron: las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el 3er día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: ¡oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Se acercaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le insistieron, diciendo: quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo, les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras?
Levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos, que decían: «Es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: «Paz a ustedes». Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y Él les dijo: «¿Por qué están turbados y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo». Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y porque estaban asombrados, les dijo: «¿Tienen aquí algo de comer?». Ellos le presentaron parte de un pescado asado y Él lo tomó en las manos y comió delante de ellos. Después Jesús les dijo: «Esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras y les dijo: «Así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas». Así concluyen las actividades de este día. Estamos maravillados. Todo lo que el maestro de Galilea dijo se cumplió. Cristo se apareció 5 veces el día de hoy a sus discípulos, demostrando con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Aunque hemos sido escépticos hasta hoy, no nos queda más que aceptar que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Él es el Mesías que esperábamos. Él es el Salvador del mundo. Que no le quede duda a nuestra audiencia del siglo XXI. Nosotros somos testigos del sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios. Y esperamos que todos nuestros radioescuchas crean en Jesús para recibir el perdón de sus pecados y la vida eterna. Son las 6 de la tarde del domingo 20 de abril. Este es el último episodio de esta serie. Agradecemos a todo el equipo que hizo posible estas transmisiones y sobre todo le agradecemos a nuestra audiencia del siglo XXI por escucharnos. Esperamos comunicarnos con ustedes en el futuro. Elohim Yevarech. Que Dios te bendiga.